Bien, empecemos a hacer algunos problemas de masa variable para fijar un poco los conocimientos que hemos aprendido. Aquí he escrito la fórmula general que es la que vamos a utilizar. Recuerden entonces, la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o sea, la aceleración que tiene el sistema que gana o pierde masa, es igual a la fuerza externa más esto que está acá, que es la velocidad relativa multiplicado por la variación de la masa respecto al tiempo. Recuerden que esta derivada de m respecto de t va a ser positiva si entra masa al sistema y será negativa si el sistema egresa masa. Esa es la convención que nosotros hemos usado. Fíjense, por otra parte, que también esto que está acá, este término, ¿sí? Este término que vemos, tiene, por supuesto, es una fuerza, una magnitud de una fuerza. Masa por aceleración es fuerza, fuerza, y esto que está acá, ¿qué magnitud tiene? ¿Mm? La magnitud de una fuerza. ¿Y eso qué es? A veces se llama también fuerza de reacción. ¿Mm? ¿Mm? Eso viene, por ejemplo, como si fuera la fuerza de reacción de, de una turbina, ¿no? La reacción que hace el hecho de expulsar o que ingrese masa. En general está pensado más bien para expulsar, ¿no? Un cohete, una turbina expulsa masa y eso genera una fuerza de reacción que es la que impulsa al sistema, ¿no? Y lo acelera. Lo vamos a ver después con más detalle eso. Pero en principio lo podemos llamar así, a ese factor, velocidad relativa por la derivada de la masa respecto al tiempo. ¿Sí? Noten en particular que esta fórmula es bastante general, porque si el sistema fuera de masa constante, dm dt sería igual a cero, y me queda entonces la segunda ley de Newton simplemente. Fuerza igual a masa por aceleración. O sea que en realidad esta ecuación es más general que que la segunda ley de Newton para un sistema cerrado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces el problema el primer problema A, el problema llamado A, que trata de lo siguiente. Es una plataforma de ferrocarril que puede rodar en una vía sin fricción. La masa de la plataforma son 200 kilogramos y sobre ella tiene una ametralladora y digamos, una disposición de balas. Y empieza a disparar balas en ese sentido, en dirección contraria a las X, con una cierta velocidad. Las masas de las balas son de 10 gramos, cada una de ellas, y la velocidad de escape es 500 metros por segundo, que es una velocidad bastante normal. Un fusil, una ametralladora disparan a esa velocidad. Y luego nos da un dato que es muy interesante, y que si no, no podemos resolverlo, que es la cantidad de balas que dispara por segundo. 10 balas por segundo, es la tasa de disparo. Y nos preguntan entonces qué aceleración tiene el sistema y para dónde es. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces, si es el sistema sin rozamiento, la fuerza externa vale 0. Por lo tanto, esta ecuación se simplifica y me va a quedar simplemente masa por dB dt igual a Brl de mdt. Les voy a decir ya que de esta ecuación, para poder simplificar también bastante, en la mayoría de los casos, de los tres términos, siempre van a quedar dos nada más. Uno se va a simplificar. Ya vamos a ir viendo los distintos casos, pero en general, uno de los casos que casi siempre usamos es que la fuerza externa es igual a cero. ¿Sí? Entonces, queda simplemente esta ecuación, como ustedes ven, más sencilla. M de dt igual a BRL de mdt. Bueno, ¿qué pasa acá? En realidad uno habla de derivada, pero no podría hablar exactamente de derivada. ¿Por qué? Porque las balas salen discretamente, ¿no? No es una variación continua, sino que sale una bala, hay un descanso, sale otra bala, entonces es digamos, una pérdida de masa no continua, sino discreta. Entonces no podemos hablar de una derivada, no va a haber una derivada ahí, sino que hablamos más bien entonces de incremento. Cuando ocurre eso, pueden usar tranquilamente, en vez de derivadas, coeficientes incrementales. Entonces va a ser m por delta b sobre delta t igual a brl por delta m sobre delta t. En vez de utilizar las derivadas, utilizo deltas. ¿Está bien? Eso, insisto, porque en este caso no tengo una derivada, no puedo tenerla, porque digamos, la pérdida de masa es discreta. Bien, ¿esto entonces qué va a definir? Va a definir una aceleración media, como ustedes ven, ¿no? Delta V sobre delta T no es la aceleración instantánea, sino media. Pero bueno, podemos suponer que es constante. Si la tasa de disparo es constante, vamos a suponer que la aceleración también va a ser constante, no tiene por qué cambiar. Y esa aceleración media, entonces, que es la que queremos hallar, es delta V sobre delta T. Pasamos m dividiendo y queda entonces 1 sobre m por RL, delta m sobre delta T. ¿Sí? ¿Ok? Bien, listo, ya estamos en condiciones de hacer los cálculos. Lo que falta es calcular delta m sobre delta t. Es muy sencillo, ¿cuánto es delta m sobre delta t? Lo hice acá, y bueno, si dispara 10 balas por segundo y cada bala tiene 10 gramos, o sea 0,01 kilogramos, la tasa de masa que pierde, que es, multiplicando esto por esto, me da 0,1 kilogramo por segundo.
En este caso es bastante simple. Noten, de paso, también he escrito las unidades. Siempre delta M sobre delta T se miden en kilogramos por segundo. Masa por unidad de tiempo. ¿Ok? Así que es interesante también acordarse de eso. Bien, haciendo un reemplazo entonces, la masa de la plataforma es 1 sobre 200 por la velocidad de disparo, 500 metros por segundo. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en forma, primero le puse acá en vector, pero vamos a hacer en forma escalar. La fórmula la vamos a hacer en forma escalar y después voy a ver cómo calculamos el sentido. Entonces, escalarmente, o sea, el módulo, 1 sobre 200 por 500 metros por segundo, que es la velocidad relativa, por delta M sobre delta T, que es 0,1 kilogramos por segundo. Eso me da 0,25 metros por segundo cuadrado. Aquí podemos hacer un análisis dimensional. Es útil hacerlo en este problema. Fíjense, metros por segundo. Este kilogramo se va con este kilogramo y me queda metro por segundo, o sea, metro por segundo cuadrado. Está correcta entonces la expresión. ¿Para dónde es la aceleración? Bien, miremos de nuevo entonces la expresión vectorial para calcular el sentido. La dirección, por supuesto, es la misma porque es un movimiento rectilíneo, pero ¿cuál es el sentido? Noten entonces lo siguiente, que BRL, por un lado, ¿para dónde es? BRL es negativa, porque apunta en el sentido contrario de las X. ¿Y cómo es dm/dt? Dm/dt es también negativa. ¿Por qué dm/dt o delta m sobre delta t es negativa? Porque es una pérdida de masa. ¿No se acuerdan? Pérdida de masa negativa. Entonces, negativo por negativo, ¿qué me da esto? Me da entonces que la aceleración es positiva. Efectivamente, la aceleración es para allá, en el sentido positivo de las X. Esa es la aceleración. ¿Está claro? Este análisis lo tienen que hacer siempre. Es muy importante que no solamente calculen el módulo, sino hagan el análisis. Y generalmente el análisis, casi la mayoría de los casos, es determinar perfectamente el sentido de la velocidad relativa y determinar perfectamente el signo de esta variación. Es simple, pero hay que acordarse bien de hacerlo. Repito, el signo de la variación, ¿qué es? Negativo si pierde masa el sistema, positivo si gana masa. Y BRL será negativo o positivo de acuerdo al sistema de referencia que yo utilice. La conjunción de estos dos signos me da, digamos, el sentido final de la aceleración. Y debe coincidir con, digamos, lo que uno lo ve por inspección, digamos, ¿no? Si uno dispara las balas para allá, se da cuenta que entonces la aceleración del sistema es para acá, para el lado contrario. Bueno, este problema, como ustedes ven, es bastante simple, pero hemos sacado algunas conclusiones para arrancar, digamos, y romper el fuego con estos problemas bastante interesantes. Hay, por supuesto, una aproximación, obviamente, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿estos 200 kilogramos qué es? Y dije yo que era la plataforma, más la ametralladora, más las balas. ¿Qué va a pasar? Si yo disparo la primera bala, ya entonces la masa total para la segunda bala no es 200 kilogramos, sino que es 200 menos 10 gramos. ¿Se entiende? Disparo una bala, ¿sí? La plataforma tiene 200 kilogramos total. Cuando disparo la primera bala, ¿qué va a pasar? ¿Qué masa queda? Queda 200 menos 10 gramos. O sea que cuando disparo la segunda bala, ya no es lo mismo esto. Esto va a ir cambiando. ¿Ven ustedes? La masa de esta va a ir disminuyendo y suponemos que la aceleración va a ir, cada vez que disparo va a ir aumentando. ¿Por qué va a ir aumentando? Porque la masa que queda cada vez es menor. Fíjense que la aceleración es inversamente proporcional a la masa total del sistema que queda, ¿no? Entonces, si el sistema va perdiendo masa, cada vez que dispara una bala, esa bala, en una palabra, debe ser un poco más efectiva, ¿no? Porque tiene que reaccionar contra menos masa. ¿Se entiende? En este caso, podemos despreciar ese efecto, por lo menos en los primeros momentos, porque 10 gramos que disparo contra 200 kilogramos lo puedo despreciar. No va a haber mucha diferencia. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, la segunda bala, la tercera y la cuarta son 10 gramos, insisto, contra 200 kilogramos. Así que puedo decir que esto es aproximadamente constante, ¿no? Esta aceleración. Pero, si eso no fuera así, y fuera importante la masa que tiro respecto a la masa que queda, hay que tener en cuenta esa situación. Lo vamos a ver más adelante. Pero se los dejo planteados, ¿no? Para que ustedes digan, bueno, ¿qué pasa cuando voy disparando? ¿No? ¿Sí? Bien. Bien, en función de lo que les dije antes, de que a medida que el sistema, por ejemplo, expulsa masa, va variando su masa. ¿Y qué pasa con eso, no? ¿Cómo va variando la aceleración? Vamos a hacer un problema ideal, pero también demostrativo de lo que ocurre.
tengo una plataforma de tren y tengo N personas arriba de la plataforma. Las personas van a correr hacia un lado y van a correr con cierta velocidad relativa respecto a la plataforma y se van a tirar. ¿Mm? Vamos a suponer que la plataforma está en reposo al principio, entonces la pregunta es, bueno, si hay una sola persona, ¿qué variación de velocidad va a tener la plataforma cuando se tire esa persona? Note que me piden no aceleración, sino variación de velocidad para una sola persona. Analicemos primero ese problema. De nuevo, de esta ecuación, como dice que no hay rozamiento, la fuerza externa se va a hacer y me queda m de v de t igual a BRL de m de t. Usamos los deltas, pasamos m dividiendo y tenemos esta ecuación. La hemos usado en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa ahora? Fíjense que me dice que la persona se tira, pero no me dice en cuánto tiempo se tira. No era como el problema anterior que yo tiraba tantas balas por segundo, entonces tenía la idea del tiempo. Acá no me dicen tiempo. Pero tampoco me preguntan la aceleración. ¿Qué me están preguntando? La variación de velocidad nada más. ¿La variación de velocidad qué es? Delta V. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Las preguntas que me hacen a veces me ayudan. En este caso, entonces, justamente, el hecho de preguntarme delta V nada más hace que yo el delta T lo pueda simplificar en ambos miembros y me queda simplemente una ecuación más simple, ¿no? Delta V igual a 1 sobre m por BRL delta m. Esta es la masa entonces que egresa, la masa total en un instante dado, y este es el cambio de velocidad que va a tener cada vez que hay una variación de masa. Eso entiende de esa manera. ¿Sí? Apliquemos esa ecuación en los tres casos que vamos a mencionar. Primero, si hay una sola persona. Si hay una sola persona, bueno, ¿cuánto vale la masa total del sistema? La masa de la plataforma, el vagón, lo que fuere, más la masa de la persona. Eso, ahí, ¿qué estamos haciendo? No estoy despreciando la masa de la persona respecto a la plataforma, justamente para poder resolver el problema. La masa de la plataforma es una cosa y la masa de la persona que está arriba de la plataforma es otra. Esa persona se tira, produce un delta M, como ustedes ven, y tengo la velocidad relativa a la cual se tira. Entonces la expresión es esta simplemente. Sabiendo los valores de la masa de la plataforma y de la persona y la velocidad relativa, calculo. No nos interesan los valores numéricos, sino solamente comparar acá, ¿no? ¿Qué pasa ahora si tengo n personas? Si tengo n personas y todas se tiran de golpe, van las n y se tiran. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, simplemente es esta misma ecuación, acá marcada en azul. En vez de haber una sola persona, que va a haber n personas. Entonces la masa total del sistema, ¿qué va a ser? La masa de la plataforma más las n personas. ¿Ok? Y se tiran todas juntas, por lo tanto el delta m, ¿qué es? El que va acá es, en vez de mp, n mp. Y ese es entonces el cambio de velocidad total, tirándose todas juntas. Ahora supongamos que las personas se tiran de a una. Primero a una, después a la otra, y así como pasaba en el ejemplo anterior con las balas. La pregunta que me hago es, ¿ganará más o menos variación de velocidad? O sea, ¿tendrá más velocidad al final o no? O igual. La pregunta me puede ser. ¿Cómo comparo este ejemplo o este, digamos, mecanismo de que las personas van de a una con respecto a que todas se tiran juntas? Bueno, miremos entonces cuánto vale el delta V. Uno le puse delta V de a una, ¿no? Para distinguirlo del delta V total. Delta V total en azul es el total si te tiran todas juntas. Y delta V sub 1 es si se tiran de a una. ¿Sí? Esto vamos a borrar acá porque esto lo traté de poner en forma escalar y a veces me olvido y escribo vectores cuando no debo. Bien. ¿Cómo es esto entonces? Simplemente se tira una persona, la primera persona se tira. ¿Y qué produce la primera persona? Un cierto delta V. Es el delta V de la primera persona. Esa persona se tira, igual que esta ecuación, lo que pasa es que la plataforma que tiene, ¿qué masa tiene? La masa de la plataforma menos n hombres. ¿Sí? En el momento que la persona primera se tira. Entonces, el cambio de velocidad que produce la primera persona. Fíjense que es igual que esta. La diferencia, por supuesto, que acá había una sola persona en la plataforma y acá hay n personas en la plataforma. La única diferencia. El resto es igual. Cuando se tira la segunda persona, y ahí viene lo interesante, que sería el segundo término, la masa total no es esta que está acá, sino es menor, como ustedes ven. Es la masa de la plataforma más n menos una persona, porque hay una persona esa que se tiró. Entonces, esto que está acá, como ustedes ven, es distinto de esto que está acá. De hecho, esto es mayor que esto, porque el denominador es menor. Para la tercera persona que se tira, ¿qué va a ocurrir? Va a ser siempre la misma fórmula, la persona que se tira siempre es mp delta m, ¿no? La variación de masa, pero ahora la plataforma ¿qué masa tiene? Tiene la masa propia más n menos dos personas, que son las dos que se tiraron, por ver. Y así sucesivamente. Va esto sumando. N menos 3, N menos 4,
hasta que quede 1. La última persona que se tira, la última, va a ser esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Porque queda una sola en la plataforma. Entonces tengo que sumar los delta B. Cada vez que una persona se tira, se produce un delta B. La velocidad cambia de un valor a otro. Después se permanece constante. Se tira la segunda persona, se produce en ese momento un delta B, luego sigue constante y así. La velocidad va variando discretamente, ¿no? Cada vez que hay una persona que se tira, hay un delta B. Luego sigue constante la velocidad. Y así. Por eso estoy sumando todos los delta B para ver el delta B total. Este delta B, que es tirándose de a una, lo comparo con el delta B que si se tiran todas juntas. Para comparar esto es una serie, como ustedes ven. Pueden hacerlo ustedes matemáticamente, pero vamos a hacerlo en forma sencilla, si ustedes quieren. Delta B le puedo sacar acá, este total, puedo sacar factor común, MP por BRL, como ustedes ven, ¿no? Factor común en todas, el numerador, y el denominador que me queda. Bueno, la primera es 1 sobre esto, 1 sobre esto, 1 sobre esto. Y si yo comparo con esto, fíjense que MP/BRL es esto que está acá, entonces compararía esa sumatoria con este factor. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si yo comparo esto con esta sumatoria, ¿sí? Repito porque MP/BRL es lo mismo, ¿qué veo? ¿Cuál es mayor? ¿Este que está acá o este que está acá? Quizás habría que marcarlo en azul esto, ¿no? Porque es el esquema en azul, ¿no? Para distinguirlo. Esto es el esquema en azul. Se tiran todos y esto en rojo que se tiran de a uno. Fíjense ustedes, ¿cómo es el tema? ¿Esto cómo sería? ¿Cómo le puedo reemplazar esto? 1 sobre m más np más 1, n veces las mismas sumatorias. N veces, esto, n veces 1 sobre m más nmp. Y acá tengo n veces también, pero ¿qué pasa? Cada vez, cada término es mayor, porque el numerador es menor. Por lo tanto, esto es mayor que esto, o esto es menor que esto, como ustedes quieran. Perdón, quiero decir que el denominador es menor que esto, entonces esto es mayor. Cada uno de los términos va a ser mayor que el precedente. Eso quiero decir. ¿Se entiende bien? Porque el numerador va decreciendo. Entonces cada término es mayor que el precedente. Mientras que acá, la sumatoria de estos son todos iguales. Entonces simplemente sumar n veces 1 sobre m más n mp. N veces. Y acá estoy sumando n veces términos que cada vez son mayores. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que este cambio de velocidad es bastante mayor que el cambio producido por el hecho que se tiren todos juntos. ¿Está claro? Entonces, hemos aprendido acá dos cosas. Primero, que si uno quiere ser estricto, cada vez que hay un egreso de masas, hay que tener en cuenta que la masa que queda es menor que la masa inicial. Hay que computar eso, de alguna manera. Insisto, en el caso anterior no lo hicimos porque la diferencia era muy poca. Acá lo estamos considerando. Y lo segundo que aprendimos que es mejor tirar de a poco que tirar todo junto. ¿Sí? Cada vez que tiro algo de a poco, ese algo le produce una reacción a una masa que cada vez es menor. En vez, si se tiran todos juntos, produce una reacción que es, bueno, simplemente sobre toda la masa inicial. ¿Ok? Esto, digamos, llevado al límite, vamos a terminar con la teoría del cohete. ¿El cohete qué es? Es un aparato que tira masa, ya en forma continua, ¿no? Ven ustedes, y no la tira toda junta, sino la va tirando a medida que se produce el proceso de ignición y de expulsión de los gases, igual que una turbina, la tira de a poco. ¿Ok? Se produce este proceso en realidad, pero claro, vamos a resolver mediante una integral, como ustedes se dan cuenta, ¿por qué? Pues una sumatoria esta de diferenciales. Ya ahí no es discreto, sino que digamos, la pérdida de masa es una función continua. Entonces, esto va a ser una integral. Lo vamos a resolver más adelante.